Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Arrancamos de inmediato. Hay agenda llena en la mañana de hoy. ¿Qué pasó con esta solicitud que hizo la carbonera AES? Pues para que el gobierno lo rescatara. Eso fue una investigación que sacó la Perla del Sur junto con el Centro de Periodismo Investigativo, y la Cámara de Representantes está indagando sobre el particular, entre otras investigaciones que está llevando a cabo las comisiones que tiene a cargo el representante Luis Raúl Torres, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, representante? Muy buenos días, Mili, y buenos días al público que nos escucha a través de tu programa. Gracias por la oportunidad que me da de compartir la verdad con ustedes. ¿Qué ha pasado? Sé que esta vista pública fue antes de ayer y se citó a la figura que está frente a AES. Pues mira, nosotros citamos a AES porque cuando salió todo este reportaje del periódico La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo, nos llamó la atención que ellos habían tenido acceso a una serie de documentos que parece que establecían que había un proceso de negociaciones entre la compañía AES, que es la compañía que produce energía eléctrica que está ubicada en Guayama a través de la quema de carbón, para que la autoridad se hiciera cargo de lo que es esa planta y que a la misma vez también asumiera los costos que tenían que ver con los impactos ambientales, las multas ambientales y toda la carga que eso podía significar para la Autoridad de Energía Eléctrica y el pueblo de Puerto Rico. Ante esa situación, nosotros abrimos una investigación, comenzamos la misma con la primera participación del presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el licenciado Fernando Gines Señal, que negó en las vistas públicas que la autoridad estuviera haciendo algún tipo de negociaciones o conversaciones con AES. Sin embargo, en la vista que vino posteriormente el presidente de AES, el señor Bolinaga, él nos dijo a nosotros que habían habido una serie de conversaciones con algunos funcionarios de la autoridad, no para pedir un rescate financiero, según él justificaba, sino para que entendiera la autoridad que el contrato establecía que ellos tienen que dejar de operar mediante quema de carbón en el 2027 y que ellos estarían comenzando a cerrar sus operaciones en el 2025, y por lo tanto la autoridad tenía que ir tomando medidas de qué iban a hacer para lograr mantener la estabilidad del sistema eléctrico mediante la sustitución de los 454 millones los 454 megavatios que ellos producen mediante la quema de carbón en esa planta allá en Guayama, que si ellos dejan de quemar carbón y de operar como establece el contrato, pues alguien tiene que suplir esa producción de energía, que es el 25% de la energía que se produce y que usamos en Puerto Rico, y actualmente la más económica que se le vende a la autoridad, que le cuesta a la autoridad 8 centavos el kilovatio hora. Pues entonces sí hubo conversaciones. Sí, la ha habido, los documentos lo evidencian. Los documentos, claro, pero como publicó, el presidente de la Junta de Gobierno como que dio a entender, no, aquí no. No, pues sí, él dijo como que no, pero sí ha habido conversaciones. Claro, lo que está tratando de justificar Bolinaga en la vista es que no es para un rescate financiero, sino es por el cierre de operaciones, pero sí, nosotros le cuestionamos si esa compañía tiene problemas económicos. Él lo negaba, dice que no, que es tan sólido. Sin embargo, nosotros tenemos documentación que evidencia que ellos mismos le notificaron a la autoridad que estaban teniendo un deterioro financiero, económico en las finanzas, por los altos costos que representan para ellos la disposición de las cenizas fuera de Puerto Rico. Y obviamente pues también hay unos daños ambientales que ellos han causado en unos acuíferos, y eso le ha representado una cantidad de multas por parte de la Junta de Calidad Ambiental que tienen que venir a las vistas posteriormente por esos daños ambientales que han causado a unos acuíferos allá en la zona de Guayama.
Esas También, multas se impusieron en el pasado cuatrenio y eso todavía no se ha pagado. bueno, hay varias multas, hay unas que están en apelaciones, otras que ellos no reconocen, otras que ellos están pidiendo transarlas por menos, por una cantidad menor. Así que nosotros todo eso lo hemos empezado a ver en una gran cantidad de documentos que ya requerimos y que nos llegaron y que estamos analizando. Algunos de los documentos los usamos para cuestionar el propio testimonio del señor Borinaga, y además de eso, el día 24 de marzo tenemos una vista ejecutiva para recibir los estados financieros de la compañía y otros documentos operacionales que ellos alegaron que son confidenciales. Los vamos a recibir en una vista ejecutiva para, a través del proceso de manejo de documentos confidenciales, los miembros de la comisión determinen si realmente hay información confidencial o no allí. Lo que no sea confidencial lo vamos a compartir con el público, como tiene que ser, con el pueblo de Puerto Rico, y si hay algo que sea confidencial porque así lo determina la comisión, pues le daremos tratamiento confidencial. Perfecto, así que ese es el próximo paso con este tema. Quiero darle seguimiento a un tema que la otra comisión que usted preside... Pero antes que pasemos al otro tema, sí quiero dejar claro que también hay unos daños a la salud de la gente que vive cercana a ese, en altas incidencias de cáncer y de enfermedades respiratorias, que eso también lo estamos investigando, y que también la Comisión de Salud de la Cámara, que preside la compañera Sol Higgins, de la cual yo soy vicepresidente, va a llevar una investigación amplia sobre ese impacto en la salud de la gente que colindan con esa empresa. Sí, que eso por años se ha venido denunciando y documentando. Ahora, sobre el otro tema, porque usted también preside la comisión que fiscaliza ¿verdad? Todo lo que está relacionado a la comisión regional de su distrito, desde el área de San Juan. A mí me llama la atención cada vez... Esa comisión fiscaliza los fondos y el desarrollo de San Juan, Aguabuena, Cataño, Bayamón y Guaynabo. O sea que, olvídese, con varios municipios. A mí siempre me llama la atención cada vez que tengo la oportunidad de pasar por esa zona, por la avenida Barbosa, y veo el antiguo edificio del Departamento de la Familia en las condiciones que está. Que se llama edificio Lila Mayoral. Bueno, pero para que la gente se ubique, donde estaba antes el Departamento de la Familia, y de momento ya ese edificio no se está utilizando. En el pasado hubo denuncias de documentos personales de 2 casos del Departamento de la Familia, literalmente tirados allí como si fueran basura, cosas importantes. ¿Qué está pasando ahí? Mira, sé que usted tiene una vista ahora sobre eso. Sí, cuando yo comencé esta investigación, la comencé con una inspección ocular, una visita física al edificio. Ese edificio fue dejado abandonado por el Departamento de la Familia unos días antes del huracán María, alegando que el edificio no tenía unas protecciones óptimas para el huracán, y cuando pasó el huracán ellos se fueron y dejaron el edificio porque alegaron que el huracán había causado unos daños y que había entrado humedad y que había dañado medio mundo allí. Cuando yo llego al edificio, ellos me alegaban que era peligroso entrar al edificio porque había que en algunas paredes habían usado una pintura que tenía asbesto y que el edificio estaba inundado y que estaba en malas condiciones, que no tenía servicio de energía eléctrica. Cuando yo llego a hacer la inspección ocular, había energía eléctrica en el edificio, había conectado agua y no se veía ningún daño por causa de inundaciones. Las alfombras estaban secas, no apestaban, no había humedad. Habían dejado abandonado una gran cantidad de equipos como cunas, matres, juguetes para niños, computadoras, fotocopiadoras, escritorios, sillas, bueno, ¿cómo se llama estas cosas? La pantalla esta, bueno, aquello estaba totalmente amueblado allí, todo abandonado, todo ese equipo abandonado allí. Eso desde el huracán María. Y entonces también lo otro que nos llamó la atención es que había expedientes en todas las oficinas tirados sobre los escritorios, tirados en el piso. Había una gran cantidad de cajas de expedientes en el piso más alto del edificio. Y en todas las oficinas que uno entraba habían expedientes abandonados. Fotocopiadoras, máquinas de toda clase. Lavadoras, secadoras,
microondas, de todo había allí abandonado, freezer grande, había un comedor totalmente abandonado con buenas mesas y sillas que pudieran haberse pasado hasta a uso de las escuelas públicas. Y la realidad es que ellos no tenían un inventario de esos equipos que habían dejado abandonados allí, ni me podían contestar qué eran esos expedientes que estaban abandonados allí. Trataron de decir que eran expedientes que no eran de clientes o que eran expedientes de casos, que no eran expedientes de casos específicos, pero tú veías que sí, que esos expedientes eran de personas, eran de casos que estaban atendiéndose y que los habían dejado abandonados allí, y tampoco la nueva secretaria tenía conocimiento de que eso estaba así. De hecho, estaban pagando, desde María han seguido pagando energía eléctrica en ese edificio, agua y renta. ¿Cuánto se está pagando todavía de renta de ese edificio que no se está usando? Bastante dinero, y de hecho, más que lo que se está pagando allí, lo que es terrible es que las oficinas que habían allí del Departamento de la Familia fueron mudados a otros edificios. Lo sé, pagando más dinero por alquiler. Te vas a sorprender, ronda por lo más de $7 millones que se han estado pagando. ¿7 millones de dólares en qué parte? En rentas. ¿Pero en los edificios nuevos o en el anterior? En los nuevos, más los gastos de energía eléctrica y demás, que también rondan cerca de los millones en el edificio Barbosa, que está abandonado. Okay. Luz y agua son 2 millones que se sigue pagando. Hoy la vista va a atender específicamente ese aspecto, lo que se está pagando, el desembolso de fondos públicos, tanto en las rentas como lo que se está pagando en ese edificio, en energía eléctrica y en agua, en un edificio donde no hay empleados, que solamente están usando el estacionamiento, que se supone que las aseguradoras hayan pagado para reestructurar ese edificio, que hayan unos fondos del gobierno federal para mejoramiento de esa estructura. Y si tú ves los videos que nosotros levantamos de nuestra visita allí, tú vas a ver que ese edificio estaba en buenas condiciones por dentro. Voy a repetir esto, y sé que se tiene que ir y tengo mi próximo invitado. O sea, $7 millones en rentas en los nuevos edificios que están albergando las distintas oficinas del Departamento de la Familia, y 2 millones en el pago de luz y agua del otro edificio, el que está en la Barbosa, que no se utiliza. Oye, y que un edificio que está abandonado allí, está abandonado desde el huracán María. Que a la verdad que aquí se bota el dinero. Y las excusas que dan para eso no satisfacen nada más que el que las da. Claro. Sí, porque las excusas son buenas para quien las da, exacto. Pero hoy, después de hoy, yo me gustaría volver a conversar contigo, porque hoy va a salir mucha información muy importante. Pues yo le voy a pasar otra información que yo tengo acceso. Lo que pasa es que ha sido difícil corroborar para que usted vea lo que están haciendo con los documentos y contratitos para limpieza de documentos, para beneficiar a allegados y amiguitos. No, esto es una cosa terrible. Y fíjate que ellos hablaron que había unas pinturas allí que tenían asbesto. Yo digo, pero ¿y por qué ya no ha venido una compañía y ha limpiado eso? Y entonces allí no había humedad en ningún sitio. ¿Tú sabes si lo que había? Excreta de paloma, porque habían dejado unas ventanas abiertas. Y se habían metido las palomas y habían hecho sus necesidades en los pasillos. Ay, representante, lo dejo porque sé que tiene que iniciar la vista. Esto es terrible. Yo me río porque es que la verdad es que aquí pasan unas cosas, porque si no me va a dar un infarto un día de esto. Se me cuida mucho, representante. Agradecido, que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Ahí ustedes escucharon al representante Luis Raúl Torres, quien ahora va a hacer una vista ocular. Él continúa la investigación sobre qué ha pasado con el edificio que antes albergaba el Departamento de la Familia. Está en la avenida Barbosa, cerca de la comunidad Mita. O sea, ese edificio está allí abandonado. Se está pagando $2 millones en luz y agua, y el edificio no se está utilizando. Fíjate, esos 2 millones que se lo den al centro de diabetes que tanto lo necesita. Y por otro lado, 7 millones en renta en los edificios. Aquí se bota el dinero. 10:12, voy con mi próximo invitado, que es el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado. Buenos días, senador Ramón Ruiz Nieves, ¿cómo está? Buenos días a ti, Miri, gracias por la oportunidad. ¿Y te acuerdas de aquel programa que decía ocurrió así? Sí, diantre, sí, se me fue. Oye, se fue bien atrás. pues lo que el compañero de Raúl Torres acaba de mencionar, por eso es que está la Junta de Supervisión Fiscal ahí,
porque no teníamos control en los amigos del alma con el asunto de los contratos, de los gastos. De igual manera, ¿cuántos planteles escolares hay en Puerto Rico hace más de 8 años que se cerraron y todavía tienen agua y luz? Y la pregunta es, ¿legislamos, imponemos impuestos al pueblo para hacer llegar dinero al recaudo para poder cumplir con los compromisos del gobierno? Si hay una llave abierta por otro lado en contratos, en utilidades que ya no están, en servicios de agua y luz que seguimos pagando, incluyendo los seguros de responsabilidad pública, que son millonarios también. Y pasa en todos los gobiernos, senador. Todos los gobiernos. Todos los gobiernos que han estado. Quiero aprovechar el tiempo que tengo. Se ha hecho una mesa redonda en el Senado. Todos están buscando mitigar este impacto del alza de la gasolina, que la verdad que ayer cuando me tocó y yo dije, madre mía, sentí el cantacito. ¿Qué surgió ahí en esa mesa redonda? ¿Qué esfuerzo, qué consecuencias? Tú sabes que anteriormente nosotros habíamos convocado 2 vistas públicas con la Comisión de Gobierno referente a la calidad del combustible, y en aquel entonces el secretario de DACO emitió la orden ejecutiva 2021-022 para trabajar precisamente con la calidad de la gasolina en Puerto Rico, porque los consumidores decían que la gasolina no tenía rendimiento, y en un momento dado nos había pasado en 2013 al 2016 con un componente químico que tenía la gasolina, que mantenía el octanaje pero no el rendimiento. De aquellas vistas públicas sale una orden ejecutiva que forzó una reglamentación existente para obligar qué calidad de gasolina se le suplía a los puertorriqueños, y salió también el tema de la gasolina de invierno vendiéndose en Puerto Rico en una época distinta. Y ayer traíamos a colación precisamente el compañero Carmelo Ríos y este servidor y otros compañeros legisladores, de dónde estábamos nosotros con la responsabilidad que cobija una ley bien importante. Mili, es la ley que crea la ley de gasolinas en Puerto Rico, que tiene un marco legal porque establece un comité de trabajo que se llama el Comité de Gasolinas para evaluar realmente dónde estamos nosotros con esa legislación que se creó en un momento dado, y para sorpresa de nosotros, esa ley del 3 de mayo, de la ley número 3 del 3 de mayo de 1978, crea un comité que descansa en el Departamento de Desarrollo Económico. En las vistas que tuvimos anteriormente se nos había dicho que se iba a convocar el comité. Oye, y ayer sale entonces que desconocía Desarrollo Económico que esa responsabilidad del Comité de Evaluación de Gasolina era de ellos, y ahora este viernes hay una reunión del Comité de Evaluación de Gasolina y Combustible en Puerto Rico. ¿De qué estamos hablando? Que la vista pública trajo a colación el endoso de la discusión de la resolución 280 que tiene que ver con la crudita, el asunto de que todos los sectores que estuvieron en la mesa, mayoristas, detallistas, legisladores, distribuidores, que podamos, y secretarios de gabinete como DACO y su secretario de Hacienda, que podamos traer en una discusión pública cómo vamos a trabajar con la fórmula de cómo se cobra el impuesto de la gasolina que entra en Puerto Rico y qué control podemos tener con los trailers que traen la gasolina a Puerto Rico para que los mayoristas la puedan distribuir en esa cadena, que al final del camino esos acuerdos que hay los pagamos tú y yo con el combustible que consumimos todos los días. Ay, padre. O sea, el comité se supone que una ley del 78, imagínate. Eso es así. Tiene que 44 años, algo así. 44 años, y no solamente eso. Mira que no tiene la figura más importante esa legislación, porque el secretario de Hacienda, que es el que regula y cobra el arbitrio, no forma parte de ese comité. Y es el que tiene que ver con el impuesto que se le cobra a la gasolina en Puerto Rico. Entonces estamos hablando de que acordamos allí una enmienda para incluir 3 sillas adicionales, tanto a los mayoristas detallistas como la figura del secretario de DACO. Y de hecho, en el Código de Rentas Internas, las 3 enmiendas que se han trabajado, esa evaluación desde 1987 no se hace, y aquí se sigue pagando por el galón de gasolina 16 centavos. ¿Y el resto de la cadena qué? Pues eso forzó en un momento dado que incluso el secretario de DACO está pasando juicio sobre el reglamento de precios de control de venta de combustible en Puerto Rico, que es el número 45, donde se trajo también a discusión y análisis, porque por algún sitio tenemos que trabajar para defender al consumidor, recordando algo, Mili, a los amigos que comparten contigo, que en el 2006 teníamos 1.300 estaciones de gasolina. Ahora tenemos 850, 30% era independiente, ahora solamente un 10%, y hay que evitar que en un momento dado esto también pueda caer en un monopolio, como pasó con el gas licuado. Discúlpeme, en el 2006, ¿cuántas teníamos que no pude apuntar? Pues teníamos en el 2006 aproximadamente 1.300 estaciones de gasolina. Ahora, a la fecha de hoy, solamente contamos con 850 estaciones. Y el 30% de aquellas estaciones, las actuales, que pertenecían a independientes, ya es un 10%.
Y tenemos que evitar de que en una forma u otra podamos defender a ese detallista por el mecanismo de que no va en un futuro no vaya a pasar lo que pasó con el gas licuado, que terminó en un monopolio. Bueno, pero ahí entonces entra el gobierno, entra DACO para evitar eso. Pues eso es así, y es lo que estamos trabajando para ver de qué forma podemos mirar esa cadena de los trailers, que son los que traen el combustible a Puerto Rico, los mayoristas en la distribución, y cómo nosotros podemos, que fue de lo que se discutió ayer, buscar de qué forma manera ese detallista se mantiene vivo, sea con un ajuste en el porciento que se le cobra a las tarjetas que entran en los garajes al consumo, o el asunto de mirar de qué forma el sistema escalonado de la cordita los pueda ayudar, o hacer lo que estamos buscando en un momento dado, que es el proyecto del Senado 228 de este servidor y de Rodríguez Bebe House, que es crear un fondo de estabilización del sistema eléctrico en Puerto Rico, que cuando haya los cambios en el asunto del combustible que se compra, tengamos un fondo para amortiguar. En el caso de la Claro, gasolina, pero ¿de pues dónde habrá va a que hacerlo salir con ese impuestos. dinero, senador? Bueno, Para ese fondo. a ese fondo estamos hablando 3 puntos. Número 1, que hay una deuda de 234 millones que la deuda a las agencias de gobierno, el gobierno federal y a entes municipales, a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué podemos salvaguardar de sacar de esos 230 millones con unos ajustes que podamos hacer para nutrir ese fondo? Número 2, que podamos lograr, como se hizo hasta ahora, de los fondos ARPA, donde se sacaron aquellos 70 millones que tú cubriste en un momento dado para evitar un aumento de la factura. Ahora se habla de 200 millones también de fondos federales para ellos, pues que podamos establecer una reserva a través de este proyecto del 728 que permita crear un fondo permanente por las fluctuaciones de los mercados referente al combustible que compra la Autoridad de Energía Eléctrica. Okay. Así que se está apostando a crear entonces este fondo permanente que sea una reserva y pues la mesa redonda pues continúa en eso, en diálogo y buscando opciones y hablando sobre la situación. Y te tengo que decir, Mili, que la mesa redonda, al igual que las 2 vistas anteriores que hicimos como presidente de la Comisión de Gobierno, nuestro servidor Ramón Ruiz Nieves, logramos defender al consumidor en cuanto a la calidad del combustible. Ahora se está discutiendo el reglamento de control de precios de combustible y trae a colación las enmiendas que le vamos a estar haciendo a la Ley 3 del 1978, que tiene que ver con el Comité de Gasolina, que juega un papel bien importante y que hace varios años que este comité no se activa, incluso con la crisis que estamos viviendo, que luego de las 2 vistas anteriores y la que tuvimos ayer, entonces que se activa el comité para este próximo viernes. Bueno, pues así que el viernes quedarse, bueno, este próximo viernes mañana, senador. Sí, mañana. Y oye, y Mili, estamos hablando que el galón de gasolina llegó casi a los $4.10. Ay, no me lo recuerde, por favor. Oye, y el cambio que estamos viendo es por lo que está pasando en China, que cerraron ese mercado de consumo y esto es oferta y demanda. Pero claro, si no hubiese lo que está pasando allá, aquí estuviéramos a 1.15 o 1.20. Bueno, senador, gracias por haber entrado aquí, se me cuida mucho. Gracias a ti por la oportunidad y te mantendremos informado a ti y a tu radio audiencia todos los cambios referentes al precio de la gasolina en Puerto Rico. Ahí ustedes escucharon al senador Ramón Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, hablando sobre el escenario del alza en la gasolina y las soluciones que se están buscando para mitigar este impacto. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso vamos a hablar con el secretario de Agricultura. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Pasamos ahora a otro tema y conocer un poco qué ha ocurrido con una auditoría que había iniciado el Departamento de Agricultura sobre los fondos de mejoras municipales. Ya ustedes saben lo que ha surgido, lo que salió a la luz pública en la Autoridad de Tierras. El presidente de la Cámara de Representantes mandó un comunicado esta semana haciendo unos señalamientos hacia el Departamento de Agricultura. Tengo en línea telefónica al secretario de esta agencia, Ramón González Beiró. ¿Cómo se encuentra, secretario? Muy bien, Mili, gracias por la oportunidad. Secretario, quería saber cómo va ese proceso de la auditoría que está haciendo su departamento en torno a las irregularidades que salieron públicamente sobre el Fondo de Mejoras Municipales. Pues, Mili, nosotros contratamos a la firma de CPA del CPA Ricardo Dalmau. Además de eso, está también trabajando
en auditoría en la oficina de la Contralor. Ya están ubicados allí. Nosotros, por parte de la autoridad, hemos estado, primero desde finales de diciembre, nosotros, ante una situación que surgió, hicimos un referido a la oficina del inspector general. Posteriormente, el 28 de enero, paralizamos el programa, ¿verdad? Y eso salió en todos los medios. El día 31 tomamos otras medidas adicionales y hemos seguido trabajando. Nosotros, entre las cosas que estamos obteniendo, son informes de parte de las entidades sin fines de lucro, que de acuerdo al contrato, al acuerdo que firman con la autoridad de tierra, pues no los estaban rindiendo. Y también culminó la primera etapa, que fue la primera auditoría, por así llamarla, que hicimos, de los expedientes, ¿verdad?, de las entidades sin fines de lucro. Ese informe ya se completó y la conclusión es que hay múltiples fallas administrativas en cuanto a la documentación que se les requería para firmar los contratos. Eso ya lo tenemos, lo referimos a la Contralor, ese informe, así que nosotros seguimos trabajando a paso firme. De los informes que estamos obteniendo de las entidades sin fines de lucro, pues algunos están bastante completos, otros no, los estamos analizando y en su momento pues decidiremos cómo proseguir con ellos, ¿verdad? Pero estaremos tomando medidas y acciones, todas conducentes a la transparencia, ¿verdad? Y a prácticas de sana administración. Secretario, ¿cuáles fueron esas múltiples fallas administrativas que se encontró en esa primera etapa, ¿verdad?, de la auditoría de los expedientes? Hay unos requisitos que ¿verdad?, que por ley, en cuanto a documentación, uno tiene que recopilar antes de firmar un contrato. Y eso es pues estándar, ¿no? Una operación completamente normal. Y en eso la autoridad de tierra falló. Muchos de los expedientes le faltaba documentación, por mencionarte, resoluciones corporativas, certificados de good standing de las entidades, este tipo de cosas, planillas actualizadas, certificaciones de erradicación de planillas actualizadas y corrientes, ¿verdad? En algunos expedientes lo que habían eran cosas de años anteriores, no precisamente del momento en que se estaban firmando. Ya todo eso se le refirió a la Contralor. Claro, para que la gente pueda comprender, es que esa documentación era necesaria antes de dar el dinero o el desembolso. Claro, cuando uno como agencia de gobierno va a firmar un contrato con cualquier entidad, ¿verdad?, sea para un trabajo con una corporación o con una persona, tienes que tener una documentación antes de firmar ese contrato. Y por eso digo que son fallas administrativas. Ya nosotros estamos levantando un expediente de cada entidad, están casi completos todos ya, para que si en el futuro se van a hacer, ¿verdad?, algunas de estas transacciones, eventualmente cuando culminemos todos estos trabajos, pues hay que decidir si esto va a continuar de acuerdo a los resultados, ¿verdad?, y a lo que determinen la Contralor y nuestros abogados. Pues entonces tomaremos medidas adicionales, así como enmendar los contratos para que sean apropiados para prevenir cualquier cosa que puedan hacer ellos, ¿verdad?, y que protejamos esos fondos. Secretario, esta semana el presidente de la Cámara de Representantes sacó una comunicación, si mi mente no me falla, creo que fue martes. Él señala lo siguiente, y le estoy leyendo, le voy a leer citas textuales de esa comunicación que él envió a los medios. En una parte dice: el Departamento de Agricultura, quien ha sido incapaz de divulgar la información requerida. Esto es uno. Sigue diciendo el presidente de la Cámara de Representantes: el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, incumplió con el requerimiento de información al no entregar a la Cámara de Representantes información actualizada y al detalle del manejo de fondos de mejoras municipales, indicando que contrató a una firma de contabilidad para que realice una auditoría
de esas cuentas. Él está señalando como que su agencia, que usted no quiere entregar la información que le ha exigido la Cámara de No, Representantes. el presidente de la Cámara sabe cuál es la realidad. Yo le contesté de forma sincera y diáfana el primer requerimiento que él hizo. La realidad es, Lili, que yo no tengo la información y sinceramente y responsablemente le escribí y le brindé la información que yo tenía a la mano. La realidad es que en el Departamento de Finanzas, hoy todavía, yo sé el dinero que tengo, pero no sé exactamente cuánto tiene cada legislador. Y por eso, por eso se removió a la persona de directora de finanzas desde el 1 de febrero. O sea, estamos trabajando, el CPA Ricardo Dalmau lo primero que está haciendo es reconciliando todas esas cuentas, pero no se va a hacer de un día para otro. El dinero está ahí, está depositado. Yo no le puedo certificar al presidente de la Cámara, y él lo sabe. Por eso esto es una carta para las gradas. Él sabe que yo no tengo la información. O sea, que ya usted se lo ha dicho. Perdóname. Que ya usted se lo ha dicho, se lo ha comunicado. Te lo sometí por escrito, porque él hizo un requerimiento de información y responsablemente le contestamos, ¿verdad? En la fecha. Esperamos hasta el último día para tener toda la información posible. Le brindamos una certificación de todos los fondos que han entrado al programa por la ley 173 del 2020, que en ese momento eran alrededor de 40 millones. Le dijimos en esa certificación cuánto debería tener cada representante de no haber hecho ninguna asignación. Y también le incluimos una petición de que si los representantes llevan un récord, que deberían llevar, porque ellos son responsables de mantener las aportaciones que hacen dentro de los parámetros de 85% para obras y mejoras permanentes y 15% para ayudas directas al ciudadano. Es responsabilidad del legislador cumplir con eso, porque eso es ley. Le pedí que me hiciera llegar, ¿verdad?, para cuando estemos haciendo la reconciliación, estar seguros de que todas las partidas que tienen los representantes las tenemos acá y poder reconciliar de una forma responsable. En lugar de enviarnos las copias, él las tiene aparentemente para una investigación o una auditoría que dice que va a hacer él también. Así que yo creo que debemos trabajar todos en la misma dirección, y si él tiene la información, que la comparta con nosotros. Yo le aseguro al pueblo de Puerto Rico que tan pronto nosotros tengamos las cuentas reconciliadas y el CPA Ricardo Dalmau complete su trabajo, lo vamos a compartir no solo con Tatito Hernández, lo vamos a compartir con el presidente del Senado, con todos los portavoces y con el pueblo de Puerto Rico, porque eso es información pública. No, y esos son chavos del pueblo de Puerto Rico, o sea... Eso es así. Y eso antes eso no es se así. maneja. Nosotros, mire, y por eso tan pronto yo comencé a ver pues cosas que te levantan, ¿verdad?, bandera, tomamos acción de inmediato. Esto es un programa que lleva años. El único cambio aquí fue la forma de asignar de los fondos al programa mediante la ley 173 del 2020, pero es un programa que lleva muchos años. Esto en una época fue barrilito, después se convirtió en este programa de mejoras municipales. Pero los legisladores saben, hoy todos los que están criticando y hablando, que hoy son analistas, ¿verdad? Porque los hay también, pues una vez fueron legisladores y también asignaron de la misma forma que están asignando los que actualmente ocupan la silla. La verdad es que hicieron un cambio el pasado cuatrienio ahí a última hora y le echaron ese tostón a Agricultura, que eso no, o a la Autoridad de Tierra, cuando se supone que eso no sea así, y usted lo sabe, pero no. Bueno. Sí, pero Agricultura lo manejaba otra entidad de Agricultura, pero de todas formas hay que tener unas reglas claras, y mi trabajo es que se haga de forma transparente y que se vele por el buen uso de los fondos públicos. Secretario, gracias por hacer un huequito para estar aquí. Se me cuida mucho. Siempre a la orden.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, dando una reacción y una actualización sobre cómo está manejando la auditoría en torno a las irregularidades que se denunciaron públicamente del manejo de fondos de mejoras municipales, y el presidente de la Cámara de Representantes hizo unos señalamientos hacia el secretario y él ahí pues ha contestado. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso por aquí en Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a estar hablando ya mismito sobre... Denme un segundito aquí. Vamos a llamar al próximo invitado, ir aquí, porque ¿verdad? Escribir y hablar a la vez me pongo como moron tech, como decimos por ahí. Vamos con nuestro próximo invitado, ir aquí, no te preocupes. Ahí, ustedes saben que ayer llevo toda esta semana sacando información, disculpen, sobre la Universidad de Puerto Rico. Primero, informaba el lunes sobre la crisis financiera que está enfrentando la Facultad de Ciencias Naturales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Se les mandó una comunicación al rector, al doctor Ferrao. No sé si la misma no ha sido, ¿verdad? No sé si la misma ha sido contestada, pero eso es solamente un escenario, ¿verdad? De varios que están teniendo las distintas facultades en la Universidad de Puerto Rico. En el pasado, ya se informó el año pasado sobre la triste noticia de que se perdió la acreditación del programa de neurocirugía en el recinto de ciencias médicas. La consecuencia que va a tener eso, tal vez, y yo lo hablaba aquí con mi esposo, la consecuencia que tiene esa no es que no vamos a tener un centro donde estudiar, no. Más allá de eso es que no vamos a poder formar neurocirujanos, esos que están allí en centro médico atendiendo los traumas. La mayoría de los neurocirujanos que tenemos en la isla están en centro médico dando su servicio. Algunos están en el sector privado, pero la mayoría están en centro médico. Centro médico es el que atiende el que atiende los traumas en la isla. Si centro médico no tiene neurocirujanos, si usted tiene un accidente de tránsito, Dios no lo quiera, un accidente motora, una situación con una balacera, quien atiende ¿verdad? Es un neurocirujano, ¿verdad? De ser necesario. Ahora mismo tenemos una situación con los enfermeros y las enfermeras que no hay suficiente en los hospitales. Pues en el recinto de ciencias médicas, el recinto de ciencias médicas tiene muchos programas educativos y forma a muchos profesionales de la salud. Si no tenemos recinto de ciencias médicas, si se pierde la acreditación, porque lo que salió en esta semana es que se demandó una advertencia al recinto de ciencias médicas por parte de la agencia que acredita al recinto de ciencias médicas, que es, se me fue el nombre de la agencia acreditadora, pero ya, el Middle State Commission. Si nosotros perdemos esa acreditación, no estoy diciendo que la perdimos, es que mandaron una advertencia por la situación fiscal y financiera que atraviesa la Universidad de Puerto Rico, que no es nada nuevo, que lo venimos denunciando y se viene diciendo, desde hace mucho tiempo se viene diciendo que esto iba a pasar y lo estamos viendo. Si nosotros perdemos el recinto de ciencia médica, no, es que, pues mi hijo no va a estudiar ahí. No se trata de eso. ¿Qué médicos van a atender en centro médico? ¿Qué enfermeras vamos a estar formando? Los epidemiólogos, nuestra Escuela de Salud Pública, la única acreditada en Puerto Rico, es la que ha formado unos profesionales de excelencia. Los epidemiólogos que estuvieron atendiendo la pandemia eran del recinto de ciencias médicas. Así que nosotros no podemos perder una institución tan importante como el recinto de ciencias médicas o ponerlo en peligro simplemente porque se le siguen recortando fondos. Ayer, y si no pudieron escuchar la entrevista que le hice a la rectora del recinto de ciencias médicas, por favor vayan y busquen el podcast de Dígame la Verdad en radioisla.tv y en su tiempo, cuando puedan, este fin de semana, cuando deseen, escúchenla. Los señalamientos que se hicieron es por la situación del presupuesto. Claro que hay que arreglar cosas administrativas y hay que poner la casa en orden. Nadie ha dicho que eso no hay que hacerse, claro que sí. Pero si se sigue recortando, ¿cómo va a operar? Y en este año fiscal se les recortaron 17 millones. 17 millones que dice
la doctora Ríos, que están buscando a ver si se les da esa asignación en el próximo presupuesto que se va a estar configurando. Hay una situación fiscal dentro de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Ahora estamos hablando del recinto de ciencias médicas, hablamos del programa de neurocirugía, que a finales de junio de este año se pierde la acreditación oficialmente, se perdió. Y ayer nos enteramos, porque bajo la pasada administración del recinto de ciencias médicas se me había dicho a mí, no, eso rápido, ya en julio del 2022 iniciamos el proceso y ya para el 2023 esperamos poder estar ya en funciones con esa acreditación. No, señor, no, pues ayer nos enteramos que no, que hasta el 2024 no podemos solicitar esa acreditación de un programa, el de neurocirugía, que está dentro del recinto de ciencias médicas. Eso es alarmante, porque no vamos a formar a un neurocirujano hasta el 2032. Y tal vez usted no lo vea ahora, no lo entienda ahora, pero cuando se busca un médico y usted no encuentra un neurocirujano que atienda, Dios no lo quiera, a un ser querido, pues porque va a haber, ya de por sí tenemos poco, y los que hay ya están camino a retirarse. Entonces, tenemos una situación de salud pública que va a afectar a un pueblo, no solamente a uno. Los que tienen mucho dinero se montan en un avión, se van y pues se van para Estados Unidos y buscan quien los atienda. Pues no, los que no tienen dinero aquí, ¿quién los va a atender? De eso se trata cuando hablamos de estos temas y cuando uno se monta aquí en tribuna, de la preocupación que genera esto. Y yo ahorita hablaba con el representante Luis Raúl Torres, que me decía que pagamos $2 millones en un edificio abandonado, que era la sede del Departamento de la Familia. Pagamos $2 millones en luz y agua de un edificio abandonado. Y el Centro de Diabetes de Puerto Rico, al borde del cierre, está como que literalmente respirando. Le están dando migajas todo el tiempo. Es que aquí de verdad que el dinero se bota y hay un problema de poder, de eficiencia. Bueno, quiero darle los buenos días a mi próxima invitada y quiero tocar este tema porque hay una junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Un ente rector, y todo este saneamiento pues está generando mucha preocupación dentro de los integrantes de esta junta de gobierno y se le está exigiendo una rendición de cuentas, acceso a información, tanto el estudiantado y los profesores que forman parte de esta junta de gobierno, porque es que hay que dar muchas explicaciones. Tengo en línea telefónica, Iraqui me dice si ya mismo me tengo que ir a la pausa, pero por lo menos la presento a la doctora Margarita Villamil Torres. Ella es representante claustral de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Saludos, muy buenos días y agradecida la invitación que nos haces en esta mañana, sobre todo cuando el tema que tenemos a compartir es tan importante, no tan solo para los universitarios, sino como muy bien has hecho referencia para el país. Sí, para todo el pueblo. Y trato de explicarlo de esa forma porque yo sé que hay personas que pueden estar diciendo, bueno, pues, porque mi hijo pues que estudie o que estudie en otro sitio, que no se trata de eso. De acuerdo. No se trata de eso, se trata de tener acceso a servicios de salud y tener a los profesionales que nos van a atender y que ya tenemos una fuga de profesionales en el área de la salud. Si usted busca sacar una cita con muchos especialistas, la lista de espera es de meses y a veces de años. ¿Por qué? Por eso mismo, porque tenemos una escasez de profesionales en el área de salud que no solamente se limita a los médicos. Doctora, tengo que hacer una pausa, pero al regreso arrancamos la conversación sobre una carta que se le envió a la doctora Mayda Velasco en el día de ayer, pues pidiendo rendición de cuentas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a atender esta situación? Que ahora estamos hablando del recinto de ciencias médicas, pero también hay una situación a nivel de la Universidad de Puerto Rico en general. Así que hago una pausa y al regreso arrancamos la conversación. Próximo en Radio Isla 1320. Estudiantado y profesores le piden explicaciones a la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico ante la crisis fiscal que hay en el recinto de ciencias médicas. También hablamos sobre todo el escenario del plan de ajuste de la deuda. Analizamos y hablamos sobre el tema del código electoral y las vistas públicas
que va a realizar el Colegio de Abogados. Todo esa información en esta segunda hora de Dígame la Verdad. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. En el pasado segmento de la otra hora dejé sobre la mesa la situación que estamos enfrentando como país con el recinto de ciencias médicas y el escenario que pudiese ocurrir y la situación que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. He visto comentarios en las redes sociales, bueno, esa es culpa de la huelga. No, la carta de las agencias acreditadoras han sido claras. Yo que tuve acceso a la carta que envió el Middle State Commission on Higher Education al recinto de ciencias médicas, dice claramente que tiene que ver con la situación financiera, ¿verdad? De resources, y que no se pudo presentar suficiente evidencia. Ayer la rectora del recinto de ciencias médicas me confirmaba que todo sí estaba relacionado a la situación financiera de la universidad, o sea, del recinto. Así que dejen ya de estar diciendo que si la huelga, que si lo otro, por favor. Cuando llegue una carta que diga eso, pues entonces así mismo lo reseñamos, ¿verdad? Siempre transparente. Había presentado, y nuevamente para quienes estén conectando en este momento, tengo en línea telefónica a la doctora Margarita Villamil Torres. Ella es representante claustral de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Ayer ellos enviaron una cartita, esta yo creo que es la tercera carta, donde se lo solicita información a la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Mayda Velasco. Doctora, gracias por estar con nosotros nuevamente, la doctora Margarita Villamil. El contenido de esta carta, básicamente ustedes están pidiendo como que qué se está haciendo por parte de la Junta para tratar de resolver esta crisis fiscal que tiene el recinto de ciencias médicas. Bueno, en definitivo, Mili, la realidad es que nosotros estamos convencidos que le toca a la Junta de Gobierno hacer un frente a los recortes que ya la Universidad de Puerto Rico no aguanta. Y esto ha sido expresado en muchos escenarios hace mucho tiempo, ¿verdad? Entre la comunidad como tal, estudiantes, profesores, se ha dicho en un sinnúmero de veces que la universidad no aguanta los recortes, la universidad sí está en disposición, ¿verdad?, de agilizar, de avanzar, de hacer algunas transformaciones, pero el presupuesto que le están asignando prácticamente la hace inoperante. Y en efecto, como muy bien hace referencia, sí, en la noche de ayer enviamos una carta expresando la inquietud, ¿verdad?, y cuestionando y pidiendo explicaciones de qué está haciendo o qué va a hacer la Junta de Gobierno respecto a esta realidad que ya no es que a lo mejor puede pasar, es que ya está pasando. Y yo estoy convencidísima, siendo parte de la Universidad de Puerto Rico, que le toca a la Junta de Gobierno dar el frente, como muy bien dije ya, a los recortes y hacer unos ajustes que protejan a sus centros de enseñanza, que protejan, porque hoy es ciencias médicas, como muy bien mencionaste, pero mañana puede ser otro recinto y nosotros tenemos que hacer ver al gobierno que la Universidad de Puerto Rico es un proyecto social gigantesco e indispensable, prácticamente un servicio esencial que no lo han querido ver de esa forma desde el día 1, sin embargo lo es. Así que la carta es para que quede en récord, que estamos exigiendo explicaciones, planes de trabajo a futuro, qué va a hacer la Junta, qué está haciendo la Junta, porque si algo está haciendo, pues tengo que entonces ser muy honesta y decir la verdad. No tenemos conocimiento de ello porque eso no se ha llevado abiertamente a las mesas de trabajo de la Junta de Gobierno. Y ya es hora de que la Junta tome acción en protección de la universidad. Pues si no se ha llevado a la mesa de trabajo de la Junta de Gobierno, pues sería uno de varios asuntos que no se lleva a la mesa de trabajo de la Junta de Gobierno. O sea, y esto lo digo yo, no lo tiene que decir usted. La impresión que tengo es que la doctora Mayda Velasco como que trabaja con un corillito nada más ahí y no cuenta con el resto de los integrantes de la Junta. O sea, el reglamento establece que toda acción que se decida, ¿verdad?, en algún espacio de trabajo, entiéndase algún comité, el reglamento establece que tiene que ir la aprobación del cuerpo de la Junta de Gobierno.
Y en efecto, eso ha sido uno de los principales reclamos con la situación del Comité Evaluador Externo de Ciencias Médicas, que pertenece al borrador del plan de trabajo de la Oficina de Transformación Institucional. Sin embargo, cuando se presenta ese borrador el 9 de septiembre, el comité no estaba listo para aprobarlo, se deja sobre la mesa. Sin embargo, la Oficina de Transformación Institucional ha continuado ejecutando el plan, que no fue aprobado en el Comité de Reestructuración ni tan siquiera en el Pleno de la Junta de Gobierno en una reunión ordinaria. Así que ahorita mencionaste que es la tercera carta que en efecto le enviamos a la doctora Velasco, tienes toda la razón, y lo más triste es que al día de hoy no hemos recibido respuesta de ninguna de ellas, pero nosotros reafirmamos nuestro compromiso de seguir representando, de seguir haciendo justicia a la universidad, de seguir defendiéndola y cumplir con lo que el reglamento nos exige y lo que nuestra gente espera de nosotros. Así que a su momento, ¿verdad?, haremos tal vez otra carta o buscaremos cómo fiscalizar que nos respondan nuestras cartas, porque de alguna manera nosotros representamos a la comunidad que sí realmente ama a la universidad, la protege y la defiende. Y hablando de la Oficina de Transformación Institucional, OTI, que se conoce como OTI, y que el Comité de Revisión Externa, que forma parte de la OTI, este Comité de Revisión Externa se supone que esté analizando y haciendo recomendaciones de cómo se va a transformar el recinto de ciencias médicas. Yo no sé si esos informes se han presentado ante la Junta de Gobierno, porque también eso es una información que ustedes están solicitando y que en el pasado se estuvo hablando de esto, porque tan reciente como en febrero se hicieron una serie de actividades del Comité de Revisión Externa que costó, originalmente yo había informado que eran unos 35 mil pesos y después me llegaron unas facturas casi por 65 mil dólares. Yo entiendo que son unos profesionales y todo eso, pero gastar tanto dinero en algo sin ver resultados deja mucho que decir. Bueno, al día de hoy, ¿verdad?, puedo entonces comentar o reaccionar que no hemos recibido ningún informe oficial. Entiendo que sí hay un compromiso de entregarlo no más tarde del mes de junio del corriente año. Entiendo que debe ser antes y que empiecen a rendir cuentas antes, pero al parecer, según la Oficina de Transformación Institucional, escuché que habían comentado que había un informe final a entregarse y presentarse a la Junta al 30 de junio. Así que es bien complicado la realidad cuando no se siguen los procesos, cuando no se es transparente, cuando no se trabaja en equipo con apertura, así que eso hace más retante la responsabilidad que con mucho compromiso hemos asumido. Sí, la verdad que muchos retos dentro de la Universidad de Puerto Rico. Gracias, doctora, por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad. Agradecido nosotros de la invitación y de todo el trabajo que haces también desde tus micrófonos en defensa de la universidad, así que las gracias también las expreso yo de parte de la comunidad universitaria a ti y a tu programa y tu gente. Gracias, doctora. Un abrazo, se cuida mucho. La doctora Margarita Villamil Torres, representante claustral de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Es la tercera carta que le envían a la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico pidiendo información, rendición de cuentas sobre múltiples temas. La más reciente sobre el escenario fiscal del recinto de ciencias médicas luego de recibir la carta de Middle States Commission on Higher Education, donde ellos le señalan a la administración del recinto de ciencias médicas, ojo, esto es una advertencia, tienes que presentarme un informe ya para el 1 de septiembre de este año, de cómo tú me vas a cumplir con unos requerimientos que muchos están relacionados con la situación fiscal del recinto de ciencias médicas. Siendo las 11:06 de la mañana, voy ahora con mi experto en la ley promesa. Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Bueno, por fin conecto con él, licenciado Rolando Emanueli. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mili? Todo muy bien, gracias, me encuentro bien. ¿Estás bien? Ay, estoy bien, gracias a Dios. Bueno, uno se molesta por las cosas que pasan en este país, pero nada, seguimos fluyendo y seguimos informando.
Qué bueno. Bueno, vamos a arrancar porque es que hay tantos temas en torno a esto del plan de ajuste de la deuda, entre otras cosas. Vamos a buscar aquí. Esta situación con el caso de los maestros, ¿ya eso murió? ¿Qué opciones hay? ¿Qué hay sobre la mesa sobre este tema? En realidad el caso sigue. El issue que se discutió la semana pasada fue la paralización del plan de ajuste de la deuda para evitar que la apelación se convirtiera en una académica. Sin embargo, la Junta le dijo por escrito y luego en el argumento oral a los jueces del circuito que si el primer circuito en Boston revoca el plan de ajuste, la Junta puede cumplir con restaurarle el sistema de retiro a los maestros y a las maestras. Y en ese sentido no hay el peligro de que no se pueda dictar un remedio apropiado, que es el issue central del asunto de la apelación académica o no. O sea que si se puede conceder un remedio, si el tribunal resuelve el caso a favor de los maestros y las maestras, pues entonces no hay un peligro de que se vuelva académica la apelación. Eso pues obviamente pesó mucho en la decisión del tribunal de denegar la paralización. La Junta ya sometió hace par de días su alegato en el caso. Nosotros estamos trabajando en la réplica a ese alegato y esperamos radicarlo en un momento en o antes del 22 de este mes, así que el caso estaría sometido para que el tribunal determine si hay un argumento oral o no. El tribunal podría señalar una vista para argumentación o podría resolver a base de los planteamientos que están por escrito. Así que el issue de que la apelación se convirtiera en académica perdió importancia cuando la Junta le dijo al tribunal: si ustedes revocan el plan de ajuste, nosotros podríamos resolver y restituirle el sistema de retiro. Esto a pesar, Miri, de que siempre estuvieron diciendo que sin la reforma del sistema de retiro de las maestras no se podía confirmar el plan. Pero eso es lo que, no te quería interrumpir, pero cuando te estaba escuchando yo decía, bueno, pues si ellos sometieron eso, ¿para qué entonces incluyeron a los maestros en el plan de ajuste de la deuda? Sí, y eso pues obviamente lo que te indica es una cuestión ideológica de la voluntad de la Junta y la intención de la Junta de hacer sufrir a los maestros y a las maestras con esto, porque en realidad no era necesario. Mira, Mili, tirando números conforme al plan fiscal de este año, el recientemente aprobado, lo que significa mantener el sistema de retiro son alrededor de $88 millones al año. Y eso, pues si tú lo miras en el conjunto de un presupuesto de $10.500 millones al año, pues te das cuenta que es una cantidad realmente insignificante. Y el plan de ajuste pues somete al magisterio a la pobreza al momento de su retiro. Tú has visto los testimonios, has visto las declaraciones juradas, gente que tenía la expectativa de una pensión de por lo menos $1,500, que eso es bajito, es insuficiente. Se quedarían ahora con una pensión de $400, no podrían realmente sobrevivir con una pensión de $400. Y esto afecta prácticamente a todo el magisterio porque el impacto es a través de toda la plantilla laboral de los maestros. Sí, y eso, yo conozco un maestro, tiene un part-timecito, no voy a decir dónde, pero coincidimos mucho ahí y yo le digo, bueno, ¿y cómo va a quedar tu retiro? Me dijo, ¿qué retiro? Me dice, Mili, no, ¿sabes? Yo llevo poco tiempo y la realidad es que no tendría prácticamente nada. Y él tiene su part-time para eso mismo, para cuadrar la caja, como muchas personas en el país, porque muchos estamos, ¿verdad?, con 2 y 3 trabajos para eso mismo, para poder, como decimos por ahí, cuadrar la caja y tener un poco de calidad de vida, ¿verdad?, entre comillas. Y esto va a generar, Mili, que la gente, las maestras y los maestros renuncien porque no le vean futuro a esa profesión. Y claro, también, pero no sirve como incentivo, y disculpa que te interrumpa, pero no sirve como incentivo el hecho de pues, que ya le subieron el salario base al maestro, ¿verdad? Porque si veníamos a comparar lo que gana un maestro en la escuela pública con la privada, que he visto las comparativas, hay una diferencia. No sé cómo tú lo veas. Sí, eso va a afectar el mercado laboral de los maestros y las maestras, porque si en el Departamento de Educación tú tienes unos mejores salarios que en el sector privado, ¿verdad?, de la educación, las escuelas privadas, y vas a tener también muchas vacantes en el Departamento de Educación porque efectivamente más de 2,000 personas ya se quieren retirar por los efectos del plan de ajuste de la deuda, pues vas a ver un movimiento de maestros y maestras del sector privado al sector público y eso va a afectar
la calidad y la cantidad de los maestros disponibles para las escuelas privadas. Ojo, que eso podría también afectar, ¿verdad?, la oferta educativa en Puerto Rico. Pero el aumento, Mili, no resuelve el problema porque está bien, mientras estés trabajando tienes un salario mejor, pero al momento de tu vulnerabilidad, cuando ya le hayas dedicado 30 años de servicio al magisterio, pues ahí es que más necesitas y ahí entonces tendrías una pensión ridícula y esas personas que se retiren quedarían condenadas a la pobreza y a la miseria y tendrían eventualmente que ser pues ayudados por sus familiares, por sus hijos o por el propio Estado. Se ahorran $88 millones anuales ahora y luego al final del camino van a tener que asistir a los maestros de la misma manera para evitar que mueran en la miseria. Claro, entonces, pero los que estén entrando nuevos, y estoy trayendo este otro escenario, los que entren nuevos al magisterio, pues tendrán que aportar al Seguro Social, que es otra cosa, ¿verdad?, que ahora está en el panorama que antes no estaba, porque los maestros no aportaban al Seguro Social, al igual como los policías. Nada, trayendo esos detalles, no sé, es un reto para todos los escenarios a nivel público y también privado, ¿verdad?, lo que está en el sector privado. Cierto. Licenciado, hablemos un poco sobre el plan de ajuste de la deuda, pero de la corporación que está en boga, como decimos, la Autoridad de Energía Eléctrica. Madre mía, me voy de vacaciones una semanita y de momento surge esto de que no va el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica y me indican que hay dos fechas importantes, una que es mañana, el 18 de marzo, y otra que es el 2 de mayo. El 18 de mayo para que la Junta y el gobierno se pongan de acuerdo si van a entrar a mediación, o el 2 de mayo si es que se somete un plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica nuevo, si se van a un calendario de litigio o si se desestima la quiebra. ¿Cómo usted, verdad, conociendo muy bien este tema, cómo lo observa desde su trinchera? Bueno, sabes que yo represento a la UTIER y al sistema de retiro en ese proceso y ambas organizaciones solicitaron espacio en la mediación porque el acuerdo de reestructuración de la autoridad se negoció en cuartos oscuros, no le dieron participación a nadie más y la Junta aceptó la participación. Ya hay un borrador del informe que se le va a presentar a la jueza mañana, que se ha circulado entre las partes, donde se establece ese proceso de que sea una mediación judicial, Mili, es importante, que no sea la jueza Hauser. ¿Te acuerdas que la jueza Hauser la ofrecieron los bonistas pagándole $1,600 la hora para que ella fuera la que tomara el control del proceso de mediación? La UTIER y el sistema de retiro se han opuesto a eso porque la señora Hauser ya no es jueza, ya no tiene los controles de los cánones de ética judiciales. Quienes la proponen son los bonistas y ahora dicen los bonistas que quieren pagarle a ella. Y tú sabes, Mili, que el que paga a los músicos controla la fiesta. Claro. Así que nos estamos oponiendo a que sea ella. La jueza emitió una orden ayer diciendo que ella está haciendo gestiones para ver si consigue un equipo de mediadores que sean jueces y juezas. Es la mejor garantía de que se mantengan unos controles sobre la función que ellos van a ejercer y que tengan pues, prudencia en el proceso de mediación. Va a ser un proceso bien rápido. Ya para el 2 de mayo hay que presentar o un plan o un bosquejo de ese plan o decir no pudimos llegar a ningún acuerdo, hay que litigar los reclamos porque hay unas demandas que podrían, por ejemplo, anular el monto de los bonos que están reclamándose por ser no asegurados. Hay unos reclamos sobre el sistema de retiro que están pendientes y la jueza reconoce que están pendientes, así que es un itinerario bien acelerado, de mucho trabajo, muchas partes en el trámite y ojalá, ¿verdad?, que se pueda llegar a un entendido. Fíjate, Mili, que cuando hablábamos del acuerdo de reestructuración, el RSA, que se canceló, el peligro era que eso iba a aumentar la tarifa a 30 centavos por kilovatio hora y Ramón Cao, el economista, había hecho un estudio que decía que se podían perder 170,000 empleos como consecuencia de ese aumento. Resulta ahora que con el aumento que Luma está pidiendo por sexta vez, el costo del kilovatio hora va a estar cerca de 30 centavos por kilovatio hora. Así que imagínate las consecuencias de que la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica se haga mal y que esto represente otro aumento similar de 3, 4, 5 centavos por kilovatio hora,
pues realmente la energía eléctrica se pondría prohibitiva, no se podría solventar aquí en Puerto Rico, y eso va a ocasionar una debacle que haría que el plan de ajuste de la deuda del gobierno central no se pueda cumplir, porque ese plan, lo hemos hablado varias veces, cualquier vientito que sople, ese plan se puede caer al piso. Y está la ley 154, está el asunto del Medicaid, y está ahora el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, que realmente otro aumento adicional el país no lo va a aguantar. Sí, la verdad que otro aumentito, bueno, yo no sé, la mezcla entre el aumento de energía eléctrica constante, también el agua, la gasolina, los peajes. Cosas. Ay, mira, los peajes, los que están privatizados y ya se vislumbra el aumento de peaje en la autoridad de carretera. O sea, es que el escenario no es muy alentador. Así que todavía estamos ahí, como decimos por ahí, en ese proceso para entonces dar la mediación. Aquí lo distinto que estoy observando es que si la Junta aceptó, pues entonces la participación, bueno, yo creo que no tuvo de otra. Que todo el mundo está pidiendo participar del proceso, o sea, lo dijo ahora porque pues todos los cañones están enfilados hacia allá, dame participación, necesitamos mayor transparencia. Correcto, Mili, y resulta que con ese itinerario tan forzado, pues hace falta llegar a un acuerdo por lo menos con una de las clases, para que el plan se pueda confirmar. Una de las clases de los acreedores tiene que votar a favor del plan. Así que la Junta va a tratar de llegar a un acuerdo con algunos de los sectores. Podría ser el sector de los acreedores no asegurados, podría ser los bonistas, podría ser con el sistema de retiro. El primero que acepte las condiciones que la Junta propone, ahí se podría presentar un plan de ajuste de la deuda y la jueza podría imponerle a los demás acreedores las condiciones que la Junta resuelva en el plan de ajuste. Así que es un proceso crítico. Lo que es importante, a mi juicio, ¿verdad, Mili? Porque, como he dicho, no se puede aumentar más la tarifa. Lo que es importante es que esos bonos de esos bonistas buitres, que son los que están forzando que la tarifa aumente, pues se reduzcan al máximo, porque no son bonos asegurados, y eso la misma Junta lo sabe. Y el Comité de Acreedores No Asegurados también lo está planteando, el sistema de retiro. Todo el mundo sabe que esos bonos no valen nada. Sin embargo, la Junta es la que ha insistido en pagarle cantidades exorbitantes, que es la postura que va a hacer que aumente la energía a unos niveles insostenibles. Claro, pero en el pasado usted me había dicho, si no me corrige, de lo que me acuerdo, es que en un momento dado la Junta había sometido como un recurso legal o una demanda contra algunas bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, y de momento como que eso se quedó en nada y se sentaron a negociar. Sí, la Junta demandó precisamente alegando que los bonistas de la autoridad no tienen una garantía y que por ende son acreedores no asegurados, y en un caso de quiebra a un acreedor no asegurado tú le puedes dar cero. Pero luego paralizó el caso, se sentó a negociar y vino entonces con ese acuerdo que le genera a estos bonistas más de 70% de recobro, cuando todo el mundo sabe que primero hay una duda sobre la legalidad de esos bonos. La Comisión para la Auditoría de la Deuda hizo un estudio preliminar y encontró que había fallas importantes en ese proceso. Y segundo, que conforme al acuerdo de fideicomiso, el Trust Agreement, los bonistas cobran luego de pagar las operaciones de la autoridad y el sistema de retiro. Y eso es un bono no asegurado. Sí, y vamos a ver si el proceso de vistas públicas que se inició para estudiar, investigar la emisión de bonos creo que era entre el 2009 al 2016, ahora no recuerdo muy bien, pero es un periodo, yo no sé si eso tenga mayor consecuencia, pero nada, por lo menos nos enteraremos cómo se realizaron esas emisiones de bonos y qué hubo detrás de todo eso. Eso puede tener importancia, Mili, no lo descarto, ¿sí? Porque acuérdate que si se abren los litigios, porque no hay un plan de ajuste y se va a litigar todo, los descubrimientos que se hagan en ese proceso de auditoría o de investigación podrían utilizarse como fundamentos legales para anular esas emisiones de bonos. Así que ese esfuerzo es importante. Bueno, pues estaremos pendientes. Estuve hablando precisamente con Jesús Santa esta semana sobre el particular. Licenciado, gracias. Siempre es chévere conectar y ponernos al día. Se me cuida mucho. Cómo no, siempre la orden, Mili. Que pase buen día.
Igualmente, licenciado Rolando Emanuel, experto en la ley promesa. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y siendo las 11:25, ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Todos los jueves también cuento con la participación del licenciado Olvin Valentín, ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mili, saludos, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Feliz que, como dice mi compañera Yolanda Vélez Arcelay, feliz que es jueves, porque ya uno siente el saborcito del viernes. Bueno, licenciado, muchos temas, muchas cosas que están pasando para variar, ¿verdad? Qué raro. Me parece, vi un comunicado de prensa que se comunicó hace 3 días, y es que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico van a llevar a cabo un proceso de vistas públicas para recoger el sentir de la comunidad ante posibles enmiendas al Código Electoral. Algo que usted y yo hemos hablado aquí varias veces, y usted que fue comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana sabe, pues tiene mucho conocimiento de estos temas. Me parece chévere que el colegio se esté insertando en estos temas, porque si hay algo yo creo que todos tenemos claro, es que no queremos que se repita lo sucedido en las pasadas elecciones, en las primarias, y que todo pues está vinculado a cambios en el Código Electoral. No lo digo yo, recuerdo que lo hablaba en aquel entonces con la comisionada electoral del PNP, Norma Burgo, y ella misma, luego de todo lo que pasó, me reconoció que es que se implementó demasiado rápido sin poder hacer los adiestramientos y los cambios necesarios. Así que lo reconoció ella misma. Así que, ¿qué le parece esto? Sí. Bueno, Mili, yo creo que eso es súper importante, y yo creo que es importante también que resaltemos el hecho del trabajo que está realizando el Colegio de Abogados en este tema, de abogados y abogadas en este tema, específicamente la Comisión de Derecho Electoral del colegio, de la cual yo también soy parte. Pero lo interesante es que esta comisión está compuesta por personas de todos los partidos. En la comisión hay personas ¿verdad?, de todos los partidos, y se toca este asunto desde una perspectiva no partidista, sino viendo el aspecto del Código Electoral y qué propuestas se le pueden presentar a la legislatura, y para esto son estas vistas públicas, porque queremos recoger el sentir. Obviamente todos los partidos políticos fueron invitados a deponer, y cada partido pues traerá su visión de lo que entiende debe cambiarse del código o lo que no deba cambiarse, pero también queremos escuchar el sentir de las organizaciones, de la comunidad en general, de personas que les interesa el tema electoral o les preocupan algunas cosas del código electoral y que quieren sugerir cambios o enmiendas que deba hacerse al código. Y todo esto va a ser el sábado durante todo el día, desde las 9 hasta las 4 de la tarde, va a estar transmitido por la página de Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas, y esto se preparará un informe que posteriormente pues se va a compartir con la legislatura para ¿verdad?, darle paso o apoyar estos esfuerzos de una enmiendas al código, pero como dije, de una forma súper neutral. Todos sabemos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos nuestra visión política, pero este esfuerzo que se está haciendo desde el colegio es no partidista, y va a haber allí opiniones de todo tipo. Y ya tenemos confirmados deponentes de varios partidos que sabemos que van a hacer opiniones bien diferentes, pero esto se va a recoger y compartir con la legislatura, que esperamos que sea una contribución a este proceso de análisis que está haciendo la legislatura en torno al tema del Código Electoral. Y por eso es bien importante que la ciudadanía en general participe de este proceso, porque ya nosotros sabemos lo que los partidos piensan, ya hemos ido a las vistas, todos los comisionados y excomisionados hemos aportado nuestro granito de arena sobre el tema, pero es importante que la comunidad, que la sociedad civil y la comunidad participen y dejen sentir su opinión al respecto. Claro, y así van entendiendo la importancia de por qué hay que someter enmiendas a este código electoral, ¿verdad? Y que tiene que ver con un derecho sumamente importante, que es el derecho al voto.
Licenciado, esta mañana estuve hablando, le voy a poner los sonidos, ¿verdad? Para que lo pueda escuchar, con el secretario de Agricultura. Usted sabe que salió públicamente el manejo irregular del Fondo de Mejoras Municipales por parte de la Autoridad de Tierra y provocó pues la salida de la persona que estaba a cargo o la figura principal de la Autoridad de Tierra y según me había dicho también el secretario, la persona que estaba a cargo del área de las finanzas, que también fue sacado del área. ¿Qué pasa? El presidente de la Cámara de Representantes hizo unos señalamientos de que el Departamento de Agricultura no le quería suministrar una información que había sido requerida y que no había pues que quería entregarle una información para la Cámara de Representantes hacer su propia auditoría, pese a que ya el secretario de Agricultura anunció que está haciendo una auditoría. Le voy a poner 2 sonidos corriditos de lo que me explicó el secretario de Agricultura sobre este tema para que entonces me pueda reaccionar. Nosotros, entre las cosas que estamos obteniendo, son informes de parte de las entidades sin fines de lucro, que de acuerdo al contrato, al acuerdo que firman con la Autoridad de Tierra, pues no los estaban rindiendo. Y también culminó la primera etapa, que fue la primera auditoría, por así llamarla, que hicimos, de los expedientes, ¿verdad?, de las entidades sin fines de lucro. Ese informe ya se completó y la conclusión es que hay múltiples fallas administrativas en cuanto a la documentación que se le requería para firmar los contratos. Eso ya lo tenemos, lo referimos a la Contralor, ese informe, así que nosotros seguimos trabajando a paso firme. De los informes que estamos obteniendo de las entidades sin fines de lucro, pues algunos están bastante completos, otros no, los estamos analizando y en su momento pues decidiremos cómo proseguir con ellos, ¿verdad? Pero estaremos tomando medidas y acciones, todas conducentes a la transparencia, ¿verdad? Y a prácticas de sana administración. Hay unos requisitos que ¿verdad?, que por ley, en cuanto a documentación, uno tiene que recopilar antes de firmar un contrato, y eso es pues estándar, ¿no? Una operación completamente normal, y en eso la Autoridad de Tierra falló. Muchos de los expedientes le faltaba documentación, por mencionarte, resoluciones corporativas, certificados de good standing de las entidades, este tipo de cosas, planillas actualizadas, certificaciones de erradicación de planillas actualizadas y corrientes, ¿verdad? En algunos expedientes lo que habían eran cosas de años anteriores, no precisamente del momento en que se estaban firmando. Ya todo eso se le refirió a la Contralor. Claro, para que la gente pueda comprender, es que esa documentación era necesaria antes de dar el dinero o el desembolso. Claro, cuando uno como agencia de gobierno va a firmar un contrato con cualquier entidad, ¿verdad?, sea para un trabajo con una corporación o con una persona, tienes que tener una documentación antes de firmar ese contrato. Ahí escuchó al secretario de Agricultura. ¿Qué le parece? Porque yo sé que esto se ha hablado bastante, pero hay que darle seguimiento de cómo se está pidiendo rendición de cuentas. Ya sabemos que hubo múltiples fallas administrativas y él las explicó ahí, pero entonces vemos acá que la Cámara también quiere hacer su propia auditoría y como que está diciendo que el secretario como que no quiere suministrar la información. Dice, bueno, pero ¿qué información voy a suministrar si me están suministrando a mí la información para entonces yo poder hacer mi trabajo? La voy a compartir cuando la tenga. ¿Qué le parece todo esto, licenciado? Bueno, en primer lugar, creo que la legislatura, si quiere realizar investigación, pues obviamente tiene la facultad para hacerlo y no debe impedírsele. Eso es parte de sus prerrogativas legislativas. Lo segundo es que, en términos de lo que menciona el secretario, de las fallas administrativas, claramente son ineficiencias en la supervisión, digamos, de estos contratos y de estos procesos que se trabaja con estas organizaciones sin fines de lucro, porque si bien establece, y él lo dijo también, que antes, y bueno, tú lo aclaraste, antes de que se desembolsen los dineros, tiene que estar todo ese expediente y toda la documentación. Pues, ¿por qué no se realizó esa evaluación
completa antes de estos desembolsos, porque sabemos, y yo he trabajado mucho con organizaciones sin fines de lucro, a veces el gobierno, en lugar de convertirse en un facilitador para que se desarrollen proyectos y que las organizaciones sin fines de lucro sean esos agentes, por decirlo así, de crear esos proyectos, a veces el gobierno se convierte en obstáculo con la serie de documentos, con una serie de requisitos que a veces son extremadamente onerosas o ineficientes para el proyecto que se quiere desarrollar. Pero por otro lado vemos también que hay veces que hay contratos que el gobierno realiza con organizaciones privadas o sin fines de lucro, que aún sin tener todos los documentos se le entregan los contratos, se firman, hasta se desembolsa dinero sin esos requisitos previos. Es como una doble vara, y cuando, ¿verdad?, hay que ir un poquito más a fondo a ver qué organizaciones y qué vínculos hay, si alguno con el gobierno, porque no todas las organizaciones se tratan de igual forma. Pero definitivamente es un asunto de administración que le compete en este caso, Autoridad de Tierra y Agricultura, de que se lleguen a cabo esos procesos de evaluación completos previos a la finalización del contrato. Bueno, y antes que este desembolso, según me habían explicado, se hacía a través de la Cámara. De momento esto entonces pasó a la Autoridad de Tierra y eso como que no hace mucho sentido. Y con esto lo dejo porque ya tengo que irme a la pausa. Otro tema que se desarrolló aquí en la mañana, es increíble que nosotros estamos pagando millones de dólares en renta por edificios nuevos cuando el Departamento de la Familia tenía un edificio en buenas condiciones en La Barbosa, y por ese edificio que está ahora abandonado se están pagando $2 millones en luz y agua. Así las cosas, licenciado, así las cosas. Así que, la poca planificación a veces del gobierno, mientras se tiene el propio Departamento de la Familia, deja de pagar a hogares de cuidado extendido para adultos mayores y una serie de otras necesidades que se quedan descuidadas, y el dinero se filtra en otras cosas que no, súper irresponsables, sin la planificación debida. Definitivamente las prioridades no están claras. Licenciado Olvin Valentín, gracias por siempre sacar espacio para estar con nosotros. Claro que sí, buen día. Como no, el licenciado Olvin Valentín, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Precisamente lo que estaban escuchando en la pausa, en la cápsula, sobre estas enmiendas a la ley de armas. Esto ha generado mucha controversia. Hay que destacar que originalmente esto fue un proyecto de petición. Habían dos proyectos, según lo que me había explicado el representante Ramón Luis Cruz Burgo, y después se hizo un sustitutivo, porque se le querían hacer muchas enmiendas a ambos proyectos, y se hizo un sustitutivo que fue obra del representante que ustedes escucharon ahora, Narmito Ortiz. Y hay mucha preocupación entre algunos en la comunidad en que por qué una persona tiene que llevar 2 armas encima. Yo honestamente no soy experta en este tema, así que yo trato de buscar a las personas que conocen un poco más sobre el mismo, las enmiendas que se están promoviendo, realmente son buenas, son malas. Hablaba con el representante José Bernardo Márquez, que me decía que él entendía que no eran unas buenas enmiendas, que personas que hubiesen violado la ley de armas tendrían la oportunidad de poder solicitar una licencia de aportación de armas, ¿verdad? Muchas cosas que hay, y hay mucha preocupación. Así que ya tengo en línea telefónica a José Cepeda, criminalista, para que él me dé, ¿verdad?, lo que él entiende, si esto está bien, si esto está mal, que me dé, ¿verdad?, su visión sobre este tema. ¿Cómo usted se encuentra? Gracias por estar aquí. Saludos, Mili. Bien. Espero que ustedes estén bien allá. Gracias a Dios. ¿Cómo usted observa todo lo que ha salido en torno a esta medida que contempla cambios en la ley de armas? Pues mira, en parte me sorprende porque no creo que Puerto Rico necesite estas enmiendas en este momento. Todo lo contrario, el país vive unos momentos muy volátiles, muy inestables por la cantidad de presión que estamos recibiendo a nivel social, socioeconómico,
de muchas partes, ¿verdad? El plan que acaba de entrar en vigor, el supuesto plan de ajuste de deuda, que va a traer unas consecuencias, o que los economistas plantean que puede traer unas consecuencias, todo eso va a crear, sigue creando y sigue manteniendo un ambiente muy inestable, y entonces facilitar que a la gente, a la persona común que se arme, es la receta para el desastre. Eso lo que puede provocar es que en momentos de inestabilidad, pues ya ahora tú la tienes a la mano, ya no le vas a tirar con una piedra, ahora le vas a entrar a tiros. Y me parece muy peligroso. Yo creo que Puerto Rico ha vivido felizmente con la limitación de armas por décadas, y aún así tenemos uno de los niveles más altos de violencia en el Caribe. Así que esto es echarle leña al fuego. Yo no sé, lo veo con mucha preocupación. A mí lo que me preocupa, y vuelvo y recalco, no soy experta en estos temas, es que la semana pasada y ayer salió obviamente la noticia de que se va a procesar a este menor, quien sale en las redes sociales con un arma, que yo no sé cómo tuvo acceso a la misma. Eso se va a estar viendo en los tribunales ahora, pero que entonces en la escuela tengamos a nuestros jovencitos con acceso a armas. A mí eso de verdad que me genera mucha preocupación. Hasta el día de hoy no hemos tenido esos escenarios que se dan mucho en escuelas públicas en los Estados Unidos, donde jovencitos pues tienen acceso a armas y entran y abren a tiro. Y pues hemos visto múltiples casos. Ahora mismo me viene a la mente el de Columbine, que eso fue hace muchos años atrás. A mí eso es lo que me preocupa en este escenario. Yo sé que el representante Narmito Ortiz dice, bueno, pero es que los maleantes, los criminales están armados, pues nosotros también tenemos derecho a estar armados. Así se resuelven los asuntos. Que todo lo que pasa en este país. Lo que pasa es que eso sería la receta si tú quieres, ¿verdad? Quizás mis estudiantes, las generaciones más jóvenes, no han visto muchas películas de vaqueros, pero mi generación, que sí vivió la era de las películas de vaqueros, pues sabe que cuando hay armas disponibles, pues la gente se entra a tiro. ¿Ese es el país que queremos? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Ese es el país que tú quieres, donde cuando alguien te moleste, los dos jalen por el arma como en el viejo oeste y hagan un duelo en medio del parking del shopping center? Pues no. Digo, ese no es el país que yo quiero. Y el problema de las armas ilegales es distinto a esto que se está planteando. Esto no impacta en nada el problema de las armas ilegales. El problema de las armas ilegales tiene que ver con unas industrias ilegalizadas que, como no tienen otros mecanismos para protegerse, recurren a estrategias obviamente ilegales, a estrategias fuera de los mercados legítimos para armarse. Y eso hay que manejarlo de alguna manera. Estamos de acuerdo. A mí también me preocupa que hayan armas en las escuelas o en las universidades. Pero esta medida, ¿en qué balancea la ecuación? En nada, al contrario, lo que hace es que le pone más peso. En Estados Unidos se ha debatido de permitirle a los maestros armarse. Yo creo que algunos estados incluso lo han aprobado, pero afortunadamente no muchos maestros recurren a esa práctica, porque otra vez, si en el momento en que hay una situación de peligro, el maestro, en vez de ocuparse de proteger a sus otros estudiantes, como en los casos que hemos visto en Florida, donde los maestros se han hasta sacrificado, esconden a sus estudiantes, tírense al suelo, etcétera, o sea, toman medidas proactivas para protegerlo, pues imagínate que en vez de eso, el maestro busque en la cartera o en el maletín y saque él también un arma y se bata a tiros con el otro. Pues van a haber muchos más casualties, muchos más heridos, muchos más, la consecuencia va a ser terrible. Entonces, estos señores legisladores, que de verdad a veces me cuestiono su capacidad, no investigan bien. Mira, la Sociedad Americana de Pediatría, en su página en español, que tiene nombre en inglés, healthychildren.org, analiza este problema y plantea las estadísticas, obviamente para Estados Unidos, de cuando hay presencia de armas en los hogares, especialmente como en esta ley, que lo que quieren es desregularlo todo, incluyendo que no hayan cajas de seguridad, que se puedan cargar 2 armas a la vez, que bajen los seguros, que, bueno, un montón de desregulaciones innecesarias. ¿Qué es lo que ellos plantean? Mira, que la presencia de armas en el hogar aumenta
en casi un 50% la posibilidad de disparos involuntarios. Aumenta las tasas de suicidio en 40% y aumenta el riesgo de homicidio, especialmente en los menores, que en Estados Unidos el 58% de las muertes por disparos de niños y adolescentes son considerados homicidios. Así que si la Sociedad Americana de Pediatría te está diciendo, te está levantando esta bandera roja, ¿cómo es que aquí queremos ir en contra de los expertos? Porque esos son los expertos en salud pública. Entonces, pues me parece que aquí, yo no sé a quién están mirando y qué están tomando en cuenta. Cepeda, se me ha acabado el tiempo, pero cierro con esto. El presidente del Senado le dijo a primera hora, estoy viendo esto aquí, él dice, no veo la razón por qué una persona tiene que tener más armas encima, pero quiero dar el espacio para ver cuál es la razón poderosa para que una persona esté como la ley del revólver, como Bonanza. Nada, tratando de recordar un poco como usted, el ejemplo que usted me dio. Gracias por haber sacado de su tiempo para estar aquí en el programa. Se me cuida mucho. Igual usted, hasta pronto. Cómo no, el criminalista José Cepeda hablando un poco sobre las enmiendas a la ley de armas que se está proponiendo a través de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes y que fue a través de petición de la organización Codepol. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.